Ahí está la propuesta y la proyección. Este 2020 ha sido, dificilísimo, durísimo en materia económica. 2021 tendría que ser el año de la recuperación y en 2021 hay elecciones también. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar acá. Muy buenas noches. Guillermo de Loya, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas noches. Jaime Sánchez Ucerrey. Jaime, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas Gracias noches. por estar acá. Muy buenas noches. ¿Cómo ves el paquete? Así, a bote pronto, Luis Miguel. Seguro ya lo estudiaste, ya lo leíste. Es optimista. Le hemos dedicado mucho al tema de egresos, el gasto, pero también vale la pena ver qué está pasando con los ingresos. Un presupuesto muy optimista en ingresos tiene muchos riesgos, porque al final todo lo que se quiere gastar depende de que se consiga lo que se dice que se va a obtener, y está complicadas las metas de recaudación. Yo diría... O sea, más que en qué se va a gastar, es de dónde va a salir el dinero para gastar lo que se quiere gastar. Ese es un tema al que le tenemos que dedicar más rato. El gobierno, desde mi punto de vista, está muy bien que trate de no hacer subir impuestos y no endeudarse. Pero sin subir impuestos y sin endeudarse, la cobija no alcanza para todo lo que se quiere gastar. Lo que se proyecta, ahora se los pregunto a los tres, pero lo que se proyecta en términos de crecimiento 4.6% y una caída este año, una contracción de menos del 9%, ¿te parece que es realista o optimista también? Es el mejor de los escenarios, casi rondando con no posible. Yo creo que vamos a caer más de 8 y que vamos a crecer menos de 4.6. Jaime, ¿cómo lo ves? Pues yo coincido con Luis Miguel, y me parece que el presupuesto en general lo que está mostrando es que el gobierno va en la misma dirección que ya había anunciado, ¿no? No hay un programa no hay un esquema de recuperación, de gasto para recuperar e incentivar la recuperación económica. Hay énfasis en los programas sociales que se vienen desarrollando y los proyectos de inversión que se están delineando son justamente los que tiene el gobierno en la cartera. El Tren Maya, Santa Lucía y por supuesto la refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces, está perfectamente en la lógica y en la continuidad de los 2 años anteriores que ha venido gobernando. O sea, las prioridades siguen siendo las mismas. Idéntico. ¿Y ves ahí una prioridad también electorera? Porque hay elecciones en... Bueno, se deriva, es un corolario natural. O sea, todos estos programas de becas, de pensiones para los adultos mayores, etcétera, van a tener un efecto, nadie lo puede negar, de tipo electoral. Y van a ser una base que va a estar muy disponible o muy dispuesta a simpatizar con Morena. Es un ingreso real, ¿no? Guillermo, ¿qué te parece? Pues yo creo que hay que partir de un principio muy claro. Cuando se trata de repartir dinero, ya sea en un presupuesto casero, ya sea en un presupuesto empresarial, nunca puedes dejar felices a todos. Es muy complicado. Y pues, por supuesto que se han levantado voces con protestas muy ácidas al no ver de alguna suerte favorecidos esos intereses, dígase las transferencias a los estados. Pero bueno, yo creo que es un presupuesto también con indicadores muy optimistas en donde yo la posibilidad de optimismo que veo es precisamente también en la producción petrolera, en la idea de que la apertura económica puede empujar a un mayor consumo energético y que ese consumo energético se traduzca en un mayor consumo de petróleo, de combustibles. Pero por otra parte, sí veo la posibilidad de que en esos 303,000 millones de pesos que se dedican a los programas sociales, 11 programas estrellas, en donde, pues de alguna manera, la titularidad, la autoría es del propio gobierno federal, pues hay un manejo social muy importante ahí del presupuesto. Lo que hizo la Secretaría de Hacienda a través de su secretario es articular las banderas que siempre ha enarbolado Andrés Manuel López Obrador y convertirlas a esos 45,000 millones que se le dan a la refinería de Dos Bocas, a los 22,000 por ahí que se le dan al Tren Maya, a los 32,000 del Tren Maya y a los 21,000 de Santa Lucía. Obras insignia que no necesariamente van a catapultar el desarrollo económico, porque sin los pivotes, sin las catapultas que se tengan por empleo y por seguridad, por confianza en la inversión, creo que va a ser muy difícil lograr ese 4.6. La verdad es que lo veo muy complicado. Muy complicado verlo, Luis Miguel. No le toca al paquete económico contestar esta pregunta, pero la pregunta más relevante en lo económico es cómo crecer 4.6 sin tener un motor económico tan claro. No aparece, coincido con Guillermo, con Jaime, el presupuesto tiene un componente social que me parece que es necesario en un año tan complicado con tanto grupo vulnerable, pero no es un presupuesto de reactivación, yo diría en dos sentidos. Ni la inversión anunciada por el gobierno es suficiente para detonar la recuperación, ni es suficientemente atractiva para jalar consigo la inversión privada.
para ponerlo en perspectiva, de la inversión total, normalmente 1 peso es gobierno y 7 pesos son sector privado. Si el peso del gobierno no alcanza, tienes que encontrar la manera de que los otros 7 se animen. No es un presupuesto que genere optimismo para que el sector privado literalmente saque el dinero del cofre. Pero más allá del presupuesto, yo creo que hay que poner también el énfasis, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Miguel, hay que poner el énfasis en que a final de cuentas el COVID pues ha tenido un impacto devastador en la economía mexicana y en toda la economía mundial, sin duda alguna. Pero en el caso de México ya había un decrecimiento muy importante de la inversión y había ya un decrecimiento en la tasa de crecimiento. O sea, ya nos agarró mal parados la pandemia. Nos agarró mal parados, y de haber estado mejor parados estaríamos menos mal parados ahorita, ¿no? Y esto está asociado justamente con la falta de confianza y con los mensajes encontrados que se vinieron emitiendo desde parte del gobierno de la República y desde la presidencia de la República, pues desde el inicio del mandato, ¿no? Se habló, por ejemplo, durante la campaña que el aeropuerto iba y luego pues, el aeropuerto no fue. Y de ahí se desataron una serie de decisiones y de declaraciones que culminaron con la famosa cervecera en Constellation Brand Mexicali. Sí, claro. Y todo esto pues, ha creado justamente una sensación, un clima de incertidumbre que ya no solamente se percibe en el interior del país, sino se percibe fuera del país, ¿no? Entonces yo creo que esto es un asunto capital. Y cuando uno ve que la continuidad en las prioridades, por ejemplo, en los temas de inversión, y coincido ahí también con Luis Miguel y con Guillermo, de que son estrategias que no van a detonar necesariamente en sí mismas el crecimiento, pues lo que uno teme es que en términos del discurso y de la estrategia o la política que se sigue frente al capital privado, pues no se vaya a cambiar. Y esto haría que el escenario de crecimiento y de recuperación del 4.6%, pues se vea Pero complicado. ¿qué incentivo tendría un gobierno como el del presidente López Obrador para cambiar? Es decir, cuando ha sido muy consistente, puede gustar o no, pero ha sido muy consistente en dónde están sus prioridades. Una frase. A ver. Sin crecimiento no va a haber empleo, y sin crecimiento no va a haber recaudación. Entonces, una de dos, o se mete por esa línea o no va a haber crecimiento. Aunque el presidente parece convencido de que su ruta es la ruta. Yo creo que es un hombre, por supuesto, de ideas muy consistentes, y la verdad es que tampoco veo una forma en la cual se desvíe de esa ruta que él mismo ha trazado, y para que, ilustrarlo de alguna manera, hacer que llueva desde abajo, el darle esa transferencia de dinero a través de los programas sociales a la gente y generar las condiciones de consumo para que esto, pues bueno, de alguna manera permee. Pero tenemos ahí un problema también de raíz. ¿Qué tanta efectividad real se está generando a través de los 11 programas estrella, y sobre todo aquellos a los que se les destina una parte muy importante del propio presupuesto? Porque yo creo que ya estamos llegando al punto en lo que lo podemos hacer medible, y con bases científicas y con bases de medición consistentes también, poder encontrar si verdaderamente esto va a generar un provecho que a su vez impulse el crecimiento económico en nuestro país. Yo, la verdad es que a estas alturas, lo que se le da a adultos mayores, lo que se le da a los jóvenes construyendo y escribiendo el futuro, creo que tendríamos ya que ponerlo a prueba. Ya tenemos los elementos de medición necesarios, y eso, pues bueno, no necesariamente se ha reflejado en un crecimiento económico con las circunstancias que tenemos, que también han sido terribles. 2021 va a ser un año muy difícil, verdaderamente muy difícil. No creo que nos alcance. ¿No va a ser el año en la recuperación? Yo espero que bueno, ya tocamos fondo, ya vamos a verlo en esta forma. Los motores de la economía estaban totalmente apagados. Ajá. Una vez que se prenden, empieza a calentar la caldera, empieza nuevamente a tener esta inercia para poder ir hacia arriba, pero también la inercia que nos detiene es terrible, y esa no es nada más de México, de Latinoamérica, sino es una condición mundial. Ahora déjenme ponerles un ingrediente adicional. Algunos gobernadores, marcadamente el de Jalisco, lo veíamos hace unos minutos, Enrique Alfaro, brincan ya porque se sienten desplazados. Desde hace un buen rato algunos gobernadores han puesto el acento en que se necesita un nuevo pacto fiscal, en que el dinero no alcanza, no es suficiente, y que el reparto no es justo tampoco. Vienen elecciones, 15 estados van a renovar sus gubernaturas. ¿Cómo puede jugar el factor político y de dinero en el 2021? Va a jugar mucho. Creo que el presupuesto en este momento, el presidente tiene la sartén por el mango, propone un proyecto de gasto, política social, política económica, que de alguna manera coincide con su proyecto. Yo creo que el reclamo de los gobernadores está en esa clave política. No es un año, ni este ni el próximo, para hacer ese pacto fiscal.
aunque está muy claro que el acuerdo fiscal ya no alcanza. Lo que se recauda no es suficiente, la forma en que se gasta tampoco. Y una cosa que no hay que perder de vista, Manuel, amigos en la mesa, es cuando hablamos de pacto fiscal, no solo es cómo el gobierno recauda más, sino cómo gasta mejor. La manera, lo decía ahorita Guillermo, la manera en que medimos la eficiencia del gasto no alcanza para hacerlo más eficiente. El gasto público en México tiene años siendo muy ineficiente. No es de la 4T, yo diría, es una especie de tara o de problema no resuelto. De inercia ya. Sí, es cierto, residual. Es una tara, pero además yo creo que es una tara que se ha agudizado durante este gobierno, ¿no? Sí, bueno, porque sí es cierto eso, ¿no? Está, por ejemplo, el problema de las pensiones, que, bueno, ocupa una inmensa parte del presupuesto, una parte muy grande del presupuesto, y eso no se ha resuelto. Y luego hay decisiones como la de incrementar, reducir las pensiones en la CFE, cuando justamente lo que estamos enfrentando es un problema de pensiones extremadamente complejo. Sí, pero volviendo al tema que tú planteas de los gobernadores, Alfaro dio en su conferencia, en teleconferencia en YouTube, un dato que parece relevante, ¿no? Él dijo, bueno, el presupuesto para Jalisco se va a reducir en 4.3%, pero el presupuesto global se aumenta en 0.3%, ¿no? Entonces, la reducción va sobre Jalisco. Pero no solamente dijo eso, sino dijo, no solamente es Jalisco, esto no es el problema de Jalisco, porque yo soy un gritón, sino es el problema de todos los estados y particularmente de los municipios, ¿no? Entonces, bueno, él apunta hacia que hay una centralización de este gasto. Más allá de si esto es así, esta dinámica está así, lo que yo creo que sí muestra esto es que este pacto federal, que además nace con López Portillo en los años 70, pues nació en un esquema donde había la gran pirámide del Priato, donde el presidente decidía y distribuía como bien lo consideraba. Y esto yo creo que ya llegó un momento en que es absolutamente inviable, ¿no? Entonces, si no es el próximo año, esto va a tener que ser replanteado. Y yo creo que sí va a ser un punto de tensión. Pero a lo mejor es importante. replanteado ya con nuevos jugadores, ¿no? Como el tablero se va a mover con 15 gubernaturas en juego, a lo mejor lo replanteas ya muy brevemente, con nuevos equilibrios. Se necesita un pacto fiscal porque el anterior mapa tenía Pemex como gran vaca lechera y ya está anémica. Claro, las condiciones del país. Estamos trabajando con un pacto fiscal de más de 40 años, cuando las condiciones del país en 40 años han cambiado diametralmente. Pero también hay una situación muy clara. A ver, fondos participables, o ramos 28, o ramo 33, lo que se le participa y lo que se le aporta a estados y municipios. Creo que en tanto también no se generen las condiciones necesarias para que la prosperidad se pueda de alguna manera, o la solvencia financiera, económica, se pueda manifestar desde los municipios hacia los estados y generalmente hacia la federación, creo que tampoco podemos apelar a esa mala costumbre que han tenido muchos gobernadores, muchos gobiernos estatales, muchos gobiernos municipales, a depender en absoluto de las participaciones que se le transfieren a través de la federación. El problema, y ahí coincidiría con lo que dijo Luis Miguel al principio, el problema no solamente es el gasto, el problema es la recaudación. Claro. Y toda la estructura está hecha de tal manera que el que recauda es el Estado, ahora, el gobierno central, perdón. La mayor. Entonces, él luego derrama, ¿no? Y siguen pagando los mismos, ¿eh? Tampoco se ha ampliado la base. Ese es un elemento, entonces obviamente se tiene que reestructurar esto. Y el otro elemento, bueno, es que también, y se ha mencionado varias veces aquí, pues el país no es homogéneo, no es lo mismo el norte del país que el centro y que el sureste, ¿no? Entonces esto también la mayor reducción se da en ese ramo. Yo creo que sí habría, a estas alturas del partido, con el desarrollo que tiene México, y con esta diversidad, habría que pensar en aquella famosa frase de Mao que decía que florezcan mil flores, ¿no? Yo creo que el futuro de este país está justamente en avanzar realmente a un mayor federalismo, ya que no se concentre de tal manera el poder en la presidencia de la República, que haga, por ejemplo, inviable que un tema como el del aeropuerto sea un tema nacional, cuando podría haber 4 o 5 aeropuertos en México. Bueno, por ejemplo, en el caso del estado de Jalisco, podría ser muy funcional para todo el Bajío y el occidente, y que esto creara efectivamente mayor desarrollo y mayor polos de desarrollo y de recaudación y de gasto y de bienestar social, ¿no? El reforma fiscal no quiere, es muy curioso, todo mundo dice México necesita una reforma fiscal. Pero lo decimos todos los años. Pero además, sí, mi punto es, ni siquiera está claro en qué dirección tendría que ir. Para mí es obvio, reforma fiscal requiere de alguna manera meter a los informales a pagar impuestos, requiere mayor esfuerzo de los gobiernos locales, no con nuevos impuestos, con que cobren bien el predial. Es absurdo que el país no tenga una especie de norma oficial para los catastros. Cada ayuntamiento resuelve el catastro como puede.
pero además, en el contexto en el que estamos, en el mundo, la tendencia es que las tasas impositivas son más bajas que las que tiene México. Es decir, si hiciéramos una reforma fiscal, no solo viéndonos el ombligo sobre qué tenemos, sino qué está haciendo el mundo, muy probablemente tenemos que hablar de una reforma fiscal donde bajarían los impuestos y probablemente tendríamos que problematizar cosas como ¿por qué no cobrar impuestos a quien contamina más en vez de cobrar impuestos a quien genera riqueza? Sí. Para abundar sobre eso, yo creo que la gran pregunta, y esta es una pregunta que nunca se formula, es el acuerdo natural, el punto en común cuando se habla de la reforma fiscal es México recauda bajo si se compara con la OCDE. Pero el problema elemental anterior a este es si se está gastando bien y se está gastando racionalmente. Y el problema no viene de este gobierno, se ha acentuado con este gobierno, pero el Estado mexicano gasta muy mal y hay un enorme dispendio, amén de la corrupción, pero hay un enorme dispendio de una mala racionalización del gasto. Ahora, en año electoral, para ahondar en lo que mencionaban los tres, en año electoral difícilmente un gobierno quiere cobrar más impuestos y muy probablemente un gobierno o varios, los gobiernos estatales locales, quieren gastar más, quieren repartir más. A lo que se le va a apostar es a la eficiencia recaudatoria y ahí es donde van a surgir pues, probablemente algunos enfrentamientos con la realidad. Yo creo que también en un año muy difícil económicamente, pues esa base de recaudación y esa cantidad recaudada se va a ver mermada naturalmente. Y ahí es donde también quisiera abundar un poquito en lo que dijiste, Jaime, en el sentido de que los estados han estado también muy mal acostumbrados y la mayor reducción que se da, por ejemplo, en estas participaciones federales, en el ramo 28, que son bases de participación que han sido recaudadas de impuestos que se transfieren a la federación y después se devuelven hacia los estados, es porque verdaderamente ya no hay más dinero. O sea, la estimación de lo que se va a recaudar, pues se reduce y evidentemente reduce la participación que se le da a un estado. Ahora, no se va a solucionar con bravatas esto como lo hacen los gobernadores, ¿eh? No se va a solucionar, sino con un diálogo. Pues ya tuvimos hoy un conato de bronca ahí a través de YouTube con el gobernador Alfaro, y que incluso pues, a sus contrapartes pues, los pone muy mal. Pero bueno, rápidamente, yo creo que tendremos que entrar a una discusión, muy amplia para ver si verdaderamente es un momento para hacer una reforma. Una cosa que para mí, 2021, como empezó el programa, en 2020 el SAT tuvo un desempeño extraordinario, entre otras cosas porque hubo circunstancias extraordinarias que permitieron cobrar más. El final de largos litigios con algunas empresas. Usando una metáfora futbolera, Raquel Buenrostro del equipo del SAT fue el jugador más valioso de la temporada. Es muy difícil que en este momento, claro, que va a repetir un desempeño como el del año actual, el próximo año, en circunstancias muy difíciles. Aguas también con eso. Se le está pidiendo al SAT que juegue 2 temporadas perfectas en un contexto donde 2021 va a ser más complicado. La presión sobre los contribuyentes, eso es obvio, ¿no? Es como el Messi entonces de los contribuyentes del gabinete. No, porque Messi hace mucho de volada, ¿sí o no? El matador Hernández. ¿Será el 2021 el año de la recuperación, sí o no? No. ¿Sí o no? Bueno, no de la gran recuperación. Ojalá fuera así, pero no. Pues ojalá. Los tres, gracias Luis Miguel, gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Jaime, gracias a usted, gracias por vernos. Soy Manuel López San Martín, acá nos encontramos mañana noche de viernes. Pásela muy bien.